El milagroso icono de Nuestra Señora Pandanasa o Reina de Todo, cuyo original se encuentra en el monasterio del Monte Athos, desde hace 25 años concede el milagro de la curación total del cáncer a los enfermos que acuden a venerarlo en el Monte Athos y en Rusia. A pedido de multitud de personas que padecen cáncer, ya se encuentran disponibles en la Casa de San José las copias fieles de este sagrado icono de la Virgen Madre de Dios. Difundamos su devoción y pidamos su intercesión en favor de los enfermos de cáncer. Roberto O'Farrill y El Pulso de la Fe ya están en Fanflix. Disfruta de todos los episodios de este maravilloso programa, además de las conferencias de Roberto O'Farrill, Vidas de Santos con Marisa O'Farrill y cientos de contenidos más. En Fanflix podrás verlos cuando quieras, las veces que quieras y a la hora que lo prefieras. Suscríbete hoy mismo en fanflix.mx con el cupón Ver y Creer y obtén 30% de descuento en tu suscripción anual. Hoy estamos hablando de la observancia franciscana y estoy conversando con Fray Efrén Valleño, sacerdote franciscano. Él actualmente está en San Francisco el Grande, así le llaman, allí en Avenida Madero, en la Ciudad de México. Volvamos entonces con la observancia franciscana. La observancia franciscana. ¿Tú tienes que guardar la observancia franciscana? Todos somos observantes, o debemos ser observantes, ¿sí? Pero aquí estamos viendo un poquito, si tú quieres, la génesis de este movimiento. ¿Sí? No porque no fueran observantes, indudablemente que sí, pero se quería cargar las tintas sobre esta observancia que, por no haberla llevado como debía ser, había venido esta decadencia de la orden. Entonces, estos hermanos que van a los eremitorios, después, el primer experimento, por así llamarlo, que se hace, resulta que después a los demás hermanos de la comunidad, a los demás hermanos llamados del conventualismo, no les gustó mucho esto. ¿Por qué? Porque comenzaba a jalar gente, de los mismos de ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que entonces esta experiencia van a ver al Papa y el Papa quita aquel privilegio que les había dado de recibir novicios y de fundar algunas otras casas. Y el ministro general incluso llega a dar una especie como de decreto, de disposición, diciendo a todos los demás, oigan, este grupo hay que estar atentos, porque pueden caer en estas tres cosas. ¿Cuál sería la primera? Dice él. A ver, la primera que quisieran vestir, y ojalá que no pase, dice, un hábito diferente para diferenciarse. Otra, que ellos puedan caer en la herejía por todo esto que están haciendo. Y la tercera, que nos tachen a nosotros de relajados. A los que no estamos en esto. Entonces, atentos a esto. Y lo que más caló fue esto, de que nos tachen a nosotros de relajados. Entonces, por eso es que mandó él una especie de decreto para decir, si alguno de estos hermanos dice que dentro del grupo, no opuesto, sino del grupo más grande de la orden, no se puede guardar la regla como se manda, este es un embaucador, hay que encarcelarlo en las cárceles de los conventos y tacharlo de mentiroso, porque sí se puede. Entonces, ahí es donde comienza esto, porque aparte el Papa suprime el privilegio que les había dado de recibir novicios, de fundar más, y no funcionó. Así acaba este primer, pero viene después el capítulo general de 1350, si mal no recuerdo, donde también los capitulares, acuérdate, el capítulo es la reunión de todos los provinciales del mundo, en ese tiempo pues de Europa, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos tampoco estuvieron de acuerdo con esto, muchos de los capitulares, y entonces quitan todo aquello. Pero ya antes un hermano laico, uno que no era sacerdote, apoyado por un pariente suyo, señor de Trinchi, muy cerca de Foligno, señor de Foligno, mejor dicho, de Foligno, muy cerca de Asís, él apoyó a su familiar. Sí, tú lánzate a hacer esto. Él, lo que había hecho el primero, hizo Juan de la Valle había hecho el primer experimento. Ahora él lo hace y pide permiso. El provincial está de acuerdo con él. Muy bien, adelante. Aquello tal vez ya pasó.
queda un poquito todavía algunos hermanos, pero tienes mi aprobación. Adelante otra vez. Y nuevamente los eremitorios se vuelven a poblar nuevamente, pero por iniciativa de Pauluccio de Trinchi, un hermano laico. Bueno, entre nosotros decíamos lego antiguamente, acuérdate. Un hermano lego que inició todo aquello. Y cuando él va a morir, ya deja 12 casas establecidas. Y comienzan a entrar entonces a ese movimiento gente ya preparada, porque la mayor parte, esto hay que decirlo, de estas 12 casas eran gente muy fervorosa, muy buena, muy buenos frailes, pero con una cultura bastante escasa. Frailes con una cultura escasa. Sí. Y entonces, que se conceda el permiso para residir en los eremitorios, ¿qué provoca? Que entre a la gente, a la orden, gente con mayor conocimiento, sabiduría. Lo que pasa es que, ¿qué sucedió? Que entonces, en estos eremitorios, los que no han entrado en él y gente, diríamos hoy, estudiada de las universidades, ven que aquello está funcionando. Que ya. aquello les atrae ese tipo de vida religiosa. Ese tipo de vida, dice, pero es que esto es lo que se necesita para levantar nuevamente la orden. Entonces, de los mismos de la comunidad van entrando a diríamos que una segunda etapa de esta observancia, porque prácticamente con Gentile de Spoleto y después con Pauluccio, diríamos que toma ya fuerza la observancia, el movimiento de observancia, pero va a cimentarse más y a crecer más todavía cuando entra este tipo de gente. Ve nada más quiénes entran. Bernardino de Siena. Oh, bueno, San Bernardino de Siena. San Juan de Capistrano. Bueno, San Juan de Capistrano. Alberto de Sartriano. Ajá. Y Jacome de la Marca. Los cuatro sabios. Llamadas las 4 columnas de la observancia. Ajá. Entonces, Bernardino es el que toma, por así decirlo, el papel del dirigente ahora de este movimiento. Entonces, todos aquellos hermanos sencillos que, bueno, no se les dice, no, ustedes, no, al contrario. Esta sencillez, aunada ahora con esta santidad y esta sabiduría de estos hombres, aquello es lo que dio, ahora sí, una base sólida a la observancia, que prácticamente ya no va a haber motivo para decir esto que se acabe, ya ni los capítulos generales. Una gran influencia en la orden hasta nuestros días. Sí. Sí. Sí, porque precisamente lo vamos a ir viendo la próxima vez, si me lo permites, ¿verdad? Siempre. La próxima vez, cómo estas 4 columnas van a ir prácticamente extendiendo este movimiento por todo lo que es Europa Central y también parte de Europa Oriental. Siempre en la orden. Sí, pero va a haber sobre todo 3 regiones donde ya nos vamos a ir acercando un poquito más a lo que son los 12. ¿Por qué? Porque este movimiento de la observancia va a aprender muchísimo, en primer lugar en Italia, que es donde comenzó todo esto. Después Francia y España. Y de ahí llegarán, los 12 exacto. a nuestra tierra. En otro tema, rápidamente cambiamos de tema y luego volvemos para ver qué nos dice el Evangelio hoy, la palabra del Señor para este domingo.
La palabra del Señor para este domingo, el Evangelio de hoy. Continúo conversando con Fray Efrén Valleño. La observancia franciscana. Importante saber todo esto para conocer que los 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España en 1524 eran de la observancia. Sí, porque va a llegar el momento en que la observancia va a invadir, en el buen sentido, prácticamente toda Europa. Y te decía, y también parte de la Europa oriental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ve obligado, por así decirlo, el ministro general a nombrar primeramente un vicario general para todo este movimiento que ya incluso comenzaba casi a igualar y de poco tiempo después a superar al demás movimiento de la conventualidad. Y tanto que después creció que hubo necesidad de 2 vicarios. Uno para lo que se llamaba la obediencia cismontana, con base en Italia, y la otra la ultramontana, más allá de los montes, ¿verdad? Y entonces 2 vicarios generales que tenían que ser aprobados, ya prácticamente era algo que se daba, simplemente era, diríamos, la diplomacia, de confirmados por el ministro general de la orden, pero eran de la observancia, y lo otro era de la conventualidad. Pero estos 2 vicarios eran los que estaban al frente de todo este movimiento. ¿De la observancia o de la conventualidad? Que hasta la fecha es todavía, y lo vamos a ver, vamos a platicarle un momentito también después, en otro de los aspectos, ya cuando estemos muy cercanos. 1517 va a ser la primera. El Papa intentaba unir, pero ha de haber dicho, con esos frailes no se puede. Vamos a, en lugar de que fuera bula de unión, va a ser bula para dividir la orden. Desde entonces, 1517, OFM conventuales y observantes. 1517. Los conventuales y los observantes. Los observantes. Y a México llegarán observantes. Sí, solamente que después de los observantes, 1517 y en 1528, van a surgir de la observancia el otro grupo, que ahora son los capuchinos. Ah, los capuchinos surgen de los observantes. Y entonces ahora son lo que actualmente tenemos. OFM sin ninguna añadidura, OFM conventuales y OFM capuchinos. OFM, OFM conventuales, OFM capuchinos. La misma regla para los 3. Bueno, qué rápido nos ha explicado Fray Efrén la estructura de su orden. Y nos vamos acercando ya al 13 de mayo de 2024 para celebrar los 500 años de la llegada de los primeros 12. Muchas gracias, Fray Efrén. Paz y bien. Paz y bien, Roberto. Y déjanos con la bendición de San Francisco. ¿Sí? Claro que sí. Aquí a esta cámara, mira. Bueno, vamos a ver. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Y que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén.